Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5.5. También habla de electrones con una masa muy pequeña, una velocidad pues ahí bastante grande. Entonces, así como en el ejercicio anterior, nos vamos a acordar de los valores de estos números. De estos números nos vamos a acordar solo hasta el final. Por ahora, cojamos un electrón cuadrado, como es tradición, un electrón cuadrado con una masa m. Y ese electrón se está moviendo con cierta rapidez, o sea, con cierta magnitud de velocidad. Puede ser en cualquier dirección, aquí lo voy a poner hacia la derecha pues porque soy diestro, entonces me queda más fácil dibujarlo de esa manera. Va a tener una rapidez dada por aquí, vamos a llamar velocidad. Vamos a llamar la velocidad en un instante de tiempo 1. Entonces esto todo ocurre en un instante de tiempo t1. Dividimos aquí nuestra imagen y entonces vamos a saber que en un instante de tiempo después, un instante de tiempo t2, ya vamos a decir cuánto es, este mismo objeto, este mismo electrón cuadrado, va a tener otra velocidad distinta. Entonces va a aumentar a otra velocidad diferente. ¿Sí? Entonces aquí tenía una velocidad pequeña, aquí una velocidad un poco más grande. Y claramente hay una aceleración. Como se pueden dar cuenta, que hay un cambio en la velocidad. Entonces tiene que haber una aceleración. Si hay una aceleración, entonces también sabemos que hay una fuerza sobre este electrón, que tiene cierta masa. Entonces resulta que no nos dicen cuánto tiempo pasa, sino que nos dicen en qué distancia se da esta aceleración. ¿Listo? Y entonces aquí ya es un nuevo tipo de problema. Aquí nos dan es la distancia en la cual ocurre esto, que viene siendo esta dada. Llamémosla X. X es una distancia y dice que 5 centímetros. Después nos acordaremos que es 5 centímetros, que es exactamente 5 centímetros. Entonces, claramente para encontrar la aceleración, entonces si por ejemplo yo cogiera el método anterior, entonces dijera aceleración igual a la diferencia de las velocidades, o sea, v2 menos v1 sobre el tiempo que ha transcurrido, t2 menos t1. Entonces quedé un poco en la mala porque no conozco el tiempo. Entonces digamos que esta de pronto no es la manera de comenzar a trabajar. ¿No? Esta no es una X, es simplemente un signo de que no es la manera de operar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mirar, bueno, la distancia está relacionada con la aceleración. Entonces, yo ya sé, digamos, yo considero que, bueno, la posición con función del tiempo, ¿cierto? Es igual a la posición inicial, nos vamos a olvidar de la posición inicial. La velocidad inicial sería la velocidad 1, ¿cierto? Que la tenemos. Más, o sí, más, bueno, en general pongamos el más, aunque ya sabemos que la aceleración es positiva porque está aumentando la velocidad. Un medio de, uy, este medio no parece un medio por ningún lado, medio de aceleración por el tiempo que transcurrió al cuadrado. Digamos, ese tiempo llamémoslo TF, por así decirlo, el tiempo final, o sea, el tiempo desde el inicio hasta el final. ¿Listo? Eso va a ser la diferencia entre T2 y T1. O sea, T2 menos T1 va a ser TF, que no conocemos. No conocemos. ¿Listo? Y por otro lado, entonces ya tengo, uy, perdón, aquí se me olvidó ver velocidad 1 por el tiempo TF también. Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo final al cuadrado. Vamos a borrar aquí un poquito, esto se ve feo. ¿Listo? Y entonces, bueno, aquí volvemos a enfrentar el mismo problema, pero profe, ¿dónde está el tiempo? No lo conocemos. Entonces vamos a escribir la velocidad también. Vamos a ver si de pronto nos da otra ideita. Entonces, bueno, es esencialmente lo que acabo de escribir por allá arriba. Para TF dice velocidad en TF va a ser igual a la velocidad inicial, la V1, ¿cierto? La en el tiempo, instante de tiempo T1, más aceleración por tiempo. Listo, entonces, bueno, aquí hay algo que me va a indicar que voy por buen camino, que puedo ir por buen camino. Si yo ya sé que ni A ni T los conozco, pero yo de pronto puedo aprovechar que AT es conocido. O sea, yo no conozco cuánto vale A ni T, pero A por T sí lo conozco. ¿Por qué? Porque conozco V1 y conozco la velocidad en el tiempo final, que es la velocidad v2. O sea, la velocidad v2 ha aumentado gracias a la aceleración desde la velocidad v1 en este instante de tiempo. De aquí, desde t1 hasta t2. Entonces, esto significaría, de aquí, de la ecuación, digamos, esta es la 1 y esta es la 2.
de la ecuación 2, yo saco que AT es igual a B2 menos B1. ¿Sí? Eso es un número. Aquí sería en particular en nuestro ejercicio, si queremos comenzar a ponerle números, sería 4 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Bueno, después le miramos cómo es eso. Por ahora sabemos que AT es esto. Entonces yo no sé ni cuánto es A ni cuánto es T, pero la multiplicación sí la conozco. Entonces voy a hacer un truquillo matemático. Para encontrar, bueno, primero el tiempo, que no es del todo necesario. No, mejor dicho, no vamos a encontrar el tiempo. Podríamos encontrarlo, pero mejor no lo encontremos. Vamos a hacer un truquillo matemático con la primera ecuación. Escribir la primera ecuación un poquito diferente. Ya sé cuánto es x en TF, simplemente era x, o sea, esta distancia d es lo que recorre la partícula en ese instante de tiempo, d. Acuérdense que esto no es una multiplicación, esto es simplemente posición como función del tiempo. Esa distancia que recorrió la partícula va a ser igual a... o si hay que... Bueno, sí, no, parece que sí hay que encontrar bueno, no la veo tan clara en este momento, pero vamos a igual entonces a encontrar el tiempo. Entonces dejemos B1 por TF. Sí, de pronto sí nos toca encontrarlo, porque tenemos una velocidad inicial. Entonces aquí viene siendo un medio de... y otra vez un medio no parece un medio. Un medio de aceleración por TF al cuadrado, pero yo voy a hacer un truquillo por aquí, voy a hacer un paréntesis para explicar lo que voy a hacer. Voy a escribir A por TF al cuadrado como A por T, A por TF, bueno, aquí también era un TF, ¿no? A por TF por TF, ¿cierto? A por TF al cuadrado. Entonces voy a escribir eso de la misma manera, por ATF por TF. Pero este ATF, A por T, yo conozco cuánto es, esto es B2 menos B1. Entonces, pues muy bueno, porque yo voy a poder reescribir esta ecuación como B1 por TF, entonces encontramos el tiempo que transcurre todo este lío, y aquí voy a decir un medio de, pero ATF yo ya sé que es B2 menos B1, entonces quedaría B2 menos B1 por TF. Entonces eso significa que TF ya puede ser un factor acá. ¿Listo? Bueno, si queremos seguir con el álgebra, entonces TF lo saco como factor común. Aquí quedaría B1 más un medio de B2 menos un medio de B1, ¿cierto? O sea, un medio factor común de estos dos. Lo cual daría un resultado que es TF factor de un medio de B1 más o B2 más B1. ¿Sí? Ustedes lo pueden verificar ahí más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, me queda solo una parte de la pantalla por acá. Entonces vamos a sacar el mayor provecho posible. Vamos a abrir la pantalla a pedazos, no me queda tan fácil. Uy, esto se vio muy feo. Disculpen. Entonces, esencialmente eso nos ayuda a encontrar que TF es igual a 2 veces, o sea, despejando de acá, 2 pasa a multiplicar, B2 más B1 pasa a dividir. El tiempo final será 2 veces la aceleración sobre B2 más B1. Ese es el tiempo que se demora la partícula en acelerar. ¿Listo? Entonces ya con este tiempo, yo ya sé que A por T es igual a B2 menos B1. Entonces yo puedo sacar que A es igual a B2 menos B1 sobre TF, ¿cierto? De acá, de esta ecuación de acá. Vamos a hacer una flecha largotota. De acá, yo ya sé esto. Entonces yo conozco TF porque yo ya conozco... Uy, aquí qué pasó, 2D, perdón. Esto es dos veces la distancia. Pido disculpas. Fue un error ahí de transcripción. De aquí. TF es igual a 2 veces D sobre B2 más B1. ¿Sí?
Entonces, si yo ya conozco TF, porque yo conozco la distancia, conozco la suma de las velocidades, también puedo conocer la aceleración. Entonces, pues hagamos el ejercicio. TF va a ser entonces 2 veces la distancia era 2 centímetros, 5 centímetros, perdón, entonces toca pasarlos a metros. La distancia será, si esta distancia era, bueno, vámonos por acá, esa distancia sería 0.05 metros. Entonces, sería 2 veces la distancia, 2 por 0.05 metros, dividido sobre la suma entre las dos velocidades. O sea, 3 más 7, o sea, 10, o sea, 10 a la 6 sería la suma entre las dos velocidades. Se lo pueden verificar con la calculadora. 10 a la 6. 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces, eso daría como resultado 10 a la menos 7 segundos. 10 a la menos 7 segundos. Eso lo pueden comprobar más adelante con la calculadora. Lo pueden ir comprobando con la calculadora ustedes mismos. Ya saben, es la operación que nos da 2 veces la distancia, 2 por 0.025, dividido la suma de las velocidades, que es 3, que es 10 a la 6, 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Listo? Y finalmente entonces la aceleración será la diferencia entre las dos velocidades. La diferencia entre las dos velocidades sería 7 menos 3, sería 4. 4 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esa sería la diferencia entre las velocidades, 7 menos 3, entre la final y la inicial, por así decirlo. Y el tiempo, que sería 10 a la menos 7 segundos. Entonces vamos a hacer la cuenta, sería 4 por 10 a la 5 dividido 10 a la menos 7. Uy. 10 a la menos 7, bueno, eso sería 5 menos 7, o sea, menos 2. Perdón, 5 más 7 igual a 12. Perdón, que me equivoqué. Sería A igual a 4 por 10 a la 12. A la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces el resultado para la fuerza será la masa, que según el problema 9.11 por 10 a la menos 31 por 10 a la menos 31 será igual a 3.664 por 10 a la menos 18 newton. ¿Listo? Y entonces me piden que compare con el peso del electrón. Pues obviamente vamos a tener la diferencia entre órdenes de magnitud, es la diferencia de magnitud entre la aceleración, que es 10 a la 12, y la aceleración de la gravedad, que es 10, ¿no? Entonces la diferencia es de la diferencia va a ser de más o menos 4 por 10 a la 11, o sea, más o menos 10 a la 11, 10 a la 12 órdenes de magnitud. O sea que claramente su aceleración, o sea, la aceleración que le acabamos de imprimir es muchísimo mayor a la aceleración de la gravedad, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera, el peso de este electrón realmente no es que afecte mucho su movimiento, ¿listo? Porque es una fuerza extremadamente débil en comparación.